tardes, bienvenida Cristina, muchas gracias por sumarte en nombre de la Universidad Atlántida Argentina, de la Facultad de Derecho, del Instituto de Derechos Humanos. Te damos la bienvenida. Te cuento que se encuentran presentes también Marcela Banega del Instituto de Derechos Humanos, docente e investigadora de nuestra facultad, Mila Montaldo del Centro de Estudios para el Desarrollo Regional, el CEDIR, y Florencia Juárez de la Comisión de Derechos Humanos del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales de CITRAJU. Bueno, te damos la bienvenida, muchísimas gracias por estar en este día tan significativo e importante compartiendo con nosotras, y bueno, queremos escuchar de vos, nosotras ya te conocemos, pero para que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes te conozcan y sepan tu historia y tu lucha tan importante en todo esto. El orgullo es en realidad una forma de visibilización, una reacción frente a la invisibilización, ¿no? Todo nace allá en los Estados Unidos con la represión contra el movimiento LGTB. Remarco en Estados Unidos, ¿no? Porque ahora, como está de moda la derecha, a veces te dice, mirá, el Che Guevara era homofóbico. Bueno, ¿y dónde fue la protesta de Stonewall? ¿No? Fue en Nueva York, no fue en La Habana. O sea que esto tiene que ver con esa parte de las ideologías, es transversal. La transfobia, el transodio, la LGTB-fobia, vienen de 5.000 años de cultura judeo-cristiana islámica, ¿no? De los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Que ya nos prohibían vestir a los varones la ropa de la mujer, a la mujer la ropa de los varones, ¿no? En el Deuteronomio estábamos prohibidas, que en realidad estaba vinculado a una cuestión sanitaria, con un montón de preceptos que tenía el Deuteronomio. No era el único el estar prohibido ser una, sino que había otros preceptos como la circuncisión. En el 8º día los varones había que cortarles el prepucio, y esto era porque el prepucio junta suciedad, y en el desierto donde se daba esta cultura había escasez de agua, entonces había que preservar la salud y mantenerse limpios. Lo mismo que la prohibición de mantener relaciones con mujer impura, dice el Antiguo Testamento, como si el periodo de un proceso biológico para crear vida pudiera ser impuro, ¿no? También tenía una razón sanitaria, lo mismo que la prohibición de comer carne de cerdo, porque no había veterinarios que pudieran distinguir un cerdo con triquinosis y otro que no lo tenía. Entonces se prohibía todo. Y esto no se le podía explicar a gente muy rudimentaria cuál era el motivo. El motivo era Dios. Entonces con el temor se cuidaba un poco cuestiones sanitarias, de conservar a la población, de cumplir con esto del crecer y multiplicados, ¿no? En el caso de la prohibición de las personas trans y de la homosexualidad masculina o femenina, se prohibía porque se visualizaba como un impedimento a la reproducción de la especie, ¿no? Asociando sexo con reproducción. Entonces, bueno, había que prohibirlo porque el mandato del Génesis era crecer y multiplicados. Y bueno, y esto pareciera que no se cumplía, aunque mi historia personal lo desmiente, ¿no? Yo tengo 4 hijas, 2 biológicas y 2 integradas, una en trámite de adopción integrativa. Y bueno, esto con el tiempo se fue abandonando. El cristianismo, nadie se circuncida, salvo los cristianos coptos del norte de Egipto. A nadie le preocupa comer o no comer carne de cerdo, jamón. Los cristianos comen jamón. Y a nadie le preocupa si las relaciones se producen cuando la mujer está impura, en la expresión del antiguo libro, pero sí les preocupa el tema del sexo, ¿no? Y el tema de la identidad de género. O sea, ese ocultamiento que viene del Deuteronomio, 5.000 años atrás, más o menos, el orgullo viene a romper un poco con eso, ¿no? Con decir, bueno, no somos ni pecado, ni patología, no somos el diablo, tampoco somos personas enfermas, sino que esto forma parte de la naturaleza humana. Si se prohibía era porque existía, ¿no?
Existimos desde siempre. En la India, las hijras, en la América precolombina estaban las personas de 2 espíritus, los navajos reconocían 5 géneros. En nuestro actual territorio, el pueblo nación mapuche tiene las machis, que cumplen el rol de espiritual y de salud, de sanidad, y tiene que ser ejercido en un rol femenino, no importa el sexo biológico. Si es una mujer, puede hacerlo también un varón, siempre y cuando se comporte culturalmente como una mujer. Inclusive en algunas tribus de Norteamérica era recibido como una bendición que hubiera personas trans en una familia, ¿no? A diferencia de, bueno, de toda esta cultura que vino con la conquista, ¿no? Después al continente, mandándonos a la hoguera. Y bueno, el orgullo tiene que ver con eso. Sí, acá estamos, no nos escondemos más, ¿no? Existimos, es algo natural, no es pecado, no es enfermedad, como decía. Y bueno, acá estamos, ¿no? La mejor forma de evitar que se discrimine a alguien es conocerlo, ¿no? Y para conocerlo hay que verlo, no tiene que estar oculto. Así que entiendo yo desde mi perspectiva, que no es la única, cuál es el sentido, a mi juicio, del orgullo, ¿no? Hoy que es 28 de junio del 2023, este día del orgullo. Y cómo me preguntabas, ¿no? ¿Cómo esto repercute en el Poder Judicial? Bueno, en la provincia de Buenos Aires aprobó una ley de cupo laboral trans, la ley Diana Zacayán, la aprobó en el año 2015, a finales del 2015, y no fue reglamentada hasta finales del 2019, 10 días antes que la anterior gobernadora, Eugenia Vidal, terminara su mandato, recién la reglamentó. La tuvo 4 años sin reglamentar y bueno, estableció una serie de procedimientos, relevamientos que no pudieron ser cumplidos en su momento porque justo el 20 de marzo comenzó la cuarentena y el tema de la pandemia. Pero luego, bueno, se fue implementando a poco en distintas partes del gobierno, del Estado, por el nuevo gobierno, y la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires también se sumó, estableció un portal donde las personas trans se pueden inscribir, y yo confieso que sin mucha esperanza también me inscribí. Y bueno, fui llamada a incorporarme por mi profesión, mi trayectoria profesional. Este año cumplo 30 años de abogada y, y bueno, estuvimos conversando, se fue buscando un juzgado, no todos están preparados, si estuvieron buscando un juzgado para recibirme, porque todavía falta, ¿no? Al revés de lo que ocurre siempre, que la sociedad va adelante y la ley va hacia atrás, aquí las leyes están yendo adelante porque quedan algunos resabios de esa cultura que señalaba en nuestra sociedad. Y bueno, afortunadamente fui incorporada como primera funcionaria judicial trans en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, eh, lo que permite visibilizarnos, lo que permite mostrar que podemos hacer cualquier tipo de actividad y tarea, y lo que a mí me exige, me impone una autoexigencia reforzada, ¿no? Como la debida diligencia, bueno, la debida autoexigencia reforzada para hacer quedar bien al colectivo y para que se pueda, o sea, no quemando esta oportunidad, seguir abriendo puertas a otras chicas. Ya se están incorporando más chicas de a poquito, más chicos también, más chicos trans también. De a poco, es un proceso lento, hay que ir evaluando, hay que ir acompañando, hay que estudiarlo bien para que no fracase también, porque es un choque de culturas, ¿no? Como cuando más o menos Pizarro y Valverde se encontraron con Atahualpa, ¿no? Y le dan la Biblia, y esto que es la palabra de Dios, se la pone en el oído, la tira, yo no escucho nada, blasfemo, hereje y le corto la cabeza. Bueno, y a veces en algunas situaciones de incorporación, de efectivización del cupo laboral trans, suceden o puede suceder estas cosas, ¿no? De un lugar poco receptivo, de un lugar no preparado, de un lugar reaccionario,
y de personas que a veces vienen de situaciones muy difíciles, situaciones de calle, de explotación, de trata, y que son reactivas, ¿no? Acostumbrada a un cliente que no quiere pagar, a un policía que quiere cobrar una coima, a una compañera que le quiere quitar la parada a la esquina, y la actitud es reactiva. Y en un ámbito tipo de oficina, como es tribunales, es distinto, es diferente. Entonces no conoce cada uno cómo son las herramientas que tienen para adaptarse. Y eso, bueno, puede llevar a distintos inconvenientes que hay que prevenirlos, hay que salvarlos, y por eso que, bueno, es principalmente responsabilidad del empleador, en este caso del Poder Judicial, y en otros casos de otros poderes, quienes tienen que adelantarse a esto, anticiparse, para evitar que eso sea y para que no se queme la cuestión, ¿no? Entonces capacitar a quien va a recibir y capacitar también a quien va a entrar. Entonces somos nosotros las que nos tenemos que adaptar al espacio, ¿no? Y el espacio adaptarse a la novedad. Cómo usa mi mismo baño, ¿no? Bueno, acá el baño del juzgado es de varones y mujeres, no hay separado, usamos todas el mismo baño, así que en eso no hay inconveniente. Pero podría haberlo, ¿no? Distintos aspectos que hay que ir evaluando. Y nos permite ir abriendo camino, poder que nos conozcan, ¿no? Que digamos que las trans, las trabas, las travestis, las transexuales no somos monstruos que aparecen en luna llena en la zona roja y que después hay que esconderlos de día, sino que también tenemos derecho a la vitamina E, ¿no? A que nos dé la luz del sol y poder caminar por la vida, y que llegue el momento no muy lejano en donde no sea necesario el cupo y no sea noticia que una trans hizo, la primera trans es en hacer esto o en hacer lo otro, sino que sea natural, que ya ni llame la atención, que ya aburramos, ¿no? Que llegue el momento de que causemos aburrimiento. También, ¿cómo ves esto, las necesidades desde la justicia en una reforma en este sentido? Sí, algunas contribuciones desde mi experiencia profesional en distintas jurisdicciones, ¿no? Yo he ejercido la profesión en el noroeste del Chubut, en la provincia de Neuquén, en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en los fueros federales de cada una de estas jurisdicciones. Y lo que, en mi opinión, ¿no? Me puedo equivocar, al Poder Judicial desde adentro lo estoy conociendo bien ahora, pero desde afuera, desde el otro lado, desde el lado de la profesión, lo que percibía, y creo que es así, es una suerte de elitismo, ¿no? No quiero usar la palabra casta, porque si no me van a confundir con otra gente, pero sí de cierto elitismo, que termina produciendo un distanciamiento con los sectores a los cuales está destinado el servicio de justicia, que es la población. Hoy tenemos un poder judicial que principalmente resuelve conflictos de clase media baja, clase baja alta. No resuelve los conflictos de la mayor parte de la población, que son las clases bajas, las clases empobrecidas, las clases excluidas, ¿no? Con un 48% de pobreza, la mayoría de la gente está fuera del acceso a la justicia. La clase alta tampoco recurre a la justicia, ¿no? Un conflicto entre Pepsi y Coca-Cola lo resuelven por árbitros, no van a perder ni tiempo ni dinero en el lento proceso y costoso proceso judicial. Lo que resuelve la justicia es solo para una determinada clase. A ver, en la Villa 1114 en Buenos Aires, o el barrio 1114 en Buenos Aires, no les preocupan las modificaciones a la ley de alquileres, si la ley de alquileres es buena, si la ley de alquileres es mala. Ahí se alquila, toma la plata, dame la llave. Y el desalojo, no hay carta documento, no hay juicio. Volviste y tus cosas están afuera, o ya no están, o te cambiaron la cerradura, y se acabó el problema. Eso sucede porque no está llegando el Estado a esos lugares para cumplir la función de pacificar, que es la función de la justicia, ¿no? A veces se visualiza la justicia, la palabra induce errores, a creer que es una entidad
sobrenatural, una diosa con ojos vendados, la espada, la balancita, y en realidad la justicia es una organización humana para resolver conflictos humanos, para pacificarlos con los aciertos y los errores de los humanos, pero estar ahí para resolverlos. Entonces tenemos una justicia que no llega a los pobres, una justicia que llega tarde, una justicia que no tiene empatía. Por ejemplo, una jueza que vive en un country de Pilar y es jueza en Capital Federal, en familia, en alguno de los juzgados de la Valle 1220, 1212, y tiene que atender a una mujer víctima de violencia de Lugano, del Ciudad Oculta. Esta mujer tuvo que dejar a sus hijos al cuidado de algún vecino, pedirle permiso a la patrona, cargar con los más chiquitos, con los pañales, con la mamadera, para hacer una espera de quizá 12, 14, 16 horas para que la atiendan en la oficina de violencia doméstica. Y después que la atiende, que hace la entrevista, tiene que ir al juzgado. Cuando va al juzgado la atiende esta jueza que vive en Pilar y la trae en remis todos los días el mismo remisero, conduciendo a Miss Daisy. Hay una asimetría terrible. ¿Qué consejo le puede dar esta jueza a esta mujer? Por más buena voluntad que ponga, son sapos de otro pozo. Entonces, la sugerencia o el aporte de las distintas contribuciones que se sugiere desde los sectores que proponemos una reforma judicial transfeminista es que la resolución de los conflictos se haga por la misma población que reside en el lugar del conflicto, como los jurados. En mi opinión, debería haber más cantidad de jueces, no jueces de 3 millones de pesos, quizás jueces de medio millón de pesos o un cuarto de millón de pesos, no necesariamente letrados, no necesariamente abogados, pueden ser no letrados, que resuelvan el conflicto y lo resuelvan lo más pronto posible. Ejemplo, en la provincia de Neuquén hay jueces de paz que no son abogados, son elegidos por el Superior Tribunal de Justicia a propuesta del Consejo Deliberante de cada localidad. Estos jueces de paz que no son abogados tienen competencia para tomar medidas cautelares en casos de violencia doméstica, en violencia de género. Y bueno, cuando toman estas medidas no se equivocan ni más ni menos que los jueces de familia letrados. Ellos cuando toman estas medidas le tienen que informar a los jueces de familia más cercanos. Por ejemplo, una medida cautelar adoptada en una localidad como Loncopué, le tienen que avisar al juez de familia que está a 110 kilómetros. Esa medida se hace efectiva en el momento. Y no han cometido graves errores. ¿Y esto por qué? Porque tienen un conocimiento de la gente, del ambiente, del contexto, y lo están resolviendo ellos mismos. Yo creo que una reforma judicial necesita imperiosamente que haya pueblo en el Poder Judicial, que es lo que le está faltando, ¿no? Este elitismo es la antítesis de que haya pueblo, que se incorpore el pueblo a través del procedimiento jurados, que se está en distintas jurisdicciones se está avanzando en esa cuestión, pero también en que haya instancias de un tercero imparcial que resuelva los problemas, sea o no sea abogado, un tercero imparcial que le pone fin al conflicto, dice Pato o Gallareta, no pudieron resolver el conflicto entre ellos mismos, no hay mediación. Bueno, en el caso de violencia de género está prohibida la mediación, pero en los otros casos también tratar de fomentar la mediación, y si no hay mediación, no hay conciliación, la decisión rápida en el momento para menores de cuestiones de menor cuantía, para problemas vecinales, para medidas cautelares en materia de violencia de género, una justicia inmediata y popular. Y no tiene que asustar a que sea popular, ¿no? Porque ya ves, esto va a ser fusilamiento. No, popular es el pueblo en la calle. El pueblo quiere saber de qué se trata, así como es en nuestro país. Bueno, en el Poder Judicial también hay que saber de qué se trata y abrirlo a que venga el aluvión zoológico, parafraseando términos discriminatorios, y que entre el Poder Judicial también, porque es de todos el país y no solamente de una clase privilegiada, académica, europocentrista, y donde las clases bajas solamente conocen la justicia cuando son procesadas penalmente y nunca ocupando un sillón en un lugar de decisión.
experiencia en el Poder Judicial es que desde antes de la incorporación fui acompañada, hay una oficina especializada, una funcionaria dedicada específicamente a la incorporación, al acompañamiento, al seguimiento. Se han comunicado con los jueces del tribunal donde estoy, preguntando cómo estaba, si me sentía cómoda, me han preguntado, bueno, en mi caso no había inconveniente. En otras hermanas trans que también fueron incorporadas a distintos tribunales, hay otra funcionaria en Morón y chicas de otras localidades que también han sido incorporadas y esas no han tenido problemas. Pero creo que esto es parte de un trabajo previo, ¿no? De que el Poder Judicial en esto se anticipó afortunadamente y fue explorando y fue capacitando y bueno, y le fueron explicando a los lugares de recepción cómo iba a ser el trato. Y del lado nuestro, bueno, nosotras hemos armado un grupo de WhatsApp donde nos comentamos experiencias, nos damos consejos, las más viejas a las más jóvenes, y de ver cómo actuar, la responsabilidad que tenemos, ¿no? De ser las primeras y de tratar de ser igual o mejores a los demás, con nuestras diferencias, obviamente, y de pasarnos data de cómo ir mejorando y cómo incorporarnos, que no, bueno, no es solo la tarea, ¿no? La inserción en un ámbito de trabajo, sino también el tema de la socialización y bueno, cómo actuar también con las distintas personas, no ser reactiva. Si alguien se equivoca un día y te llama por él y no por ese, en masculino y no femenino, entender que puede ser un error, puede haber diferenciaciones en el acostumbramiento, ¿no? A veces cuando hay una actitud que una puede llegar a considerar transfóbica, tratar de distinguir el origen, ¿no? Podríamos sintetizar con el error, ¿no? De cuando se generaliza, de que hay tres tipos de transfobia. Aquella que viene del nazi, ¿no? Él directamente está convencido que tenemos que ser exterminadas, y bueno, que no hay pocos, lamentablemente, sobre todo en Europa. En Estados Unidos se están avanzando este tipo de ideas y se ve reflejada en los cambios de legislación en muchos estados de los Estados Unidos entre el 2022 y el 2023. Por otro lado, las personas que son transfóbicas porque ellas tienen un problema consigo mismas, ¿no? Ellas están ocultando algún deseo oculto que no saben o no quieren reconocerlos y entonces nos tienen que negar, la culpa es nuestra, ¿no? Como el asesino de Diana Zacayán, que cuando la apuñalaba le decía puto de mierda, como vos, era la pareja, eras la pareja de Diana, te acostabas con una mujer con pene y el puto era Diana. Entonces, bueno, ahí hay un problema de la persona que discrimina, que no lo ha resuelto y que el mejor camino es la terapia. Y otro tipo de transfobia que es la debido a la ignorancia. Entonces, bueno, cada una tiene su distinto remedio, ¿no? Su distinta sugerencia de actuación. Cuando es por ignorancia, tratar de explicar, que nos conozcan para que haya empatía. A veces se discrimina lo que no se conoce. Entonces está bueno que nos conozcan. Chick, ¿qué te pasa? Tomando un café acá, sentate que no contagio. Y conocernos. Y bueno, conociéndose la gente puede cambiar. Yo recuerdo cuando trabajaba en la Defensoría LGTB, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a veces mandaban gente que estaba condenada por la contravención de discriminación. Y con la multa, que no es muy grande, la sanción de multa no es grande, estaba además la de trabajos comunitarios. Y mandaban a hacer trabajo comunitario a personas LGTB fóbicas a la Defensoría LGTB. Y al principio terminaban medio como que se fueran a contagiar y tuviéramos sarna. Y después una le tenía que ir explicando cómo hacer las tareas y ahí se iban aflojando. Y cuando terminaban, ya un poco más lloraban, ¿no? Se habían encariñado con nosotras, con nuestro trato. Bueno, eso también es un poco la sugerencia a nuestras hermanas trans de lo que tenemos que hacer, ¿no? No ser tan reactivas
y saltar por cualquier cosa, sino estar atentas a contextualizar cada caso y qué es lo que está pasando, si es un error, si es por ignorancia, si es porque tiene un problema la persona o si son nazis, ¿no? Los distintos tipos que se nos pueden presentar. Hola, buenas tardes a todas. Hola Cris, ¿cómo estás? Hola Mila, querida, ¿cómo estás? Muy bien, un placer como siempre escucharte, sabes lo que me gusta y lo que aprendo con vos siempre. Cris, dos preguntas te quería hacer. Una, si vos considerás en esto que vos caracterizaste como, o diagnosticaste como que debiera ser la reforma judicial, que estamos de acuerdo en que se necesita justamente mayor inserción de la sociedad a la institución, por eso estas leyes que son discriminaciones positivas, si se quiere, ¿no?, de cupos laborales, son el inicio y justamente lo que hacen es acercar, digamos, ¿no?, la institución o la foto de la institución que uno se encuentra adentro a lo que uno ve en la sociedad en su conjunto. Entonces, también decir que dentro del sistema judicial, esto lo charlamos con Cris, por eso se lo pregunto, hay todo un debate de que hay un montón de ciencias aledañas al derecho y que justamente son esas ciencias las que, no siempre, pero muchas veces tienen esa capacidad, digamos, de empezar a generar, digamos, esos cambios, esas modificaciones, esas lecturas diferentes, esas miradas sociojurídicas que a veces habilitan a muchos discursos más benévolos y por supuesto, como consecuencia, los escritos de los dictámenes y los fallos, etcétera. Si estas disciplinas debieran tener un rol diferente al que tienen hoy, que son aledañas, periféricas, como se las denomina, y tal cual así también se las utiliza, ¿no? O sea, esto que cuando considero pertinente lo que informa un perito y o un miembro del equipo interdisciplinario del juzgado o de la fiscalía lo tomo, y si no, digamos, directamente lo descarto. Esto por un lado, si crees que en el marco de la reforma judicial hay una necesidad de empezar a generar, a horizontalizar lo que ya está y empezar a partir de ahí a modificarlo con lo nuevo, a ingresar en el marco de una reforma. Esto también desde una mirada feminista. Y por otro lado, la pregunta me venía cuando vos hablabas respecto a el tema del juicio por jurado, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo en esta lógica del pensamiento, de transformación del sistema en sí, pero había cuenta, digamos, de la experiencia que hemos tenido en provincia de Buenos Aires, el caso famoso, la violación grupal en el camping del Durazno, donde justamente en el marco de una valoración que hacemos desde los feminismos, ¿no? Todo lo que falta todavía socialmente transformar para pensar en una sociedad un poco menos patriarcal, no hablemos de despatriarcalizada, porque ni siquiera creo que nosotros todavía estamos todos en proceso de cambio y transición. Pero digo, ¿a vos te parece que sería, digamos, por un lado idóneo, o crear una fiscalía de género especializada con, obviamente, distintas oficinas en lo que es provincia de Buenos Aires, para lo que tiene que ver con el tratamiento, con el cuidado, porque entiendo que también las personas del LGTBIQ+, que entran en el sistema judicial son por violencias por razones de género, o si se parece en este sentido de ir mirando una fiscalía especializada, ver la posibilidad de en esa fiscalía o en esos casos también incorporar los juicios por jurado al momento de investigar y enjuiciar una causa de estas naturalezas. Sí, bueno, primero es recíproco el placer de verte siempre luchando e incansable. Y respondiendo las preguntas o las puntas para opinar, en cuanto a las otras disciplinas, evidentemente hoy están relegadas a un lugar secundario donde están en función de si me gusta o no me gusta el dictamen, lo uso o no lo uso. Creo que esto hay que modificarlo y tiene que tener un papel relevante, la transdisciplinariedad, y debe ser protagonista las distintas disciplinas en cuanto a la toma de decisión por parte de la justicia en los distintos casos. Estábamos conversando el otro día en un grupo
de WhatsApp, ¿no? De qué pasa con la persona, con el femicida, que para eludir el agravante del artículo 80, o sea, el agravante del femicidio, eludir en vez de 8 a 25, eludir la perpetua y quedarse en de 8 a 25, transiciona, ¿no? Y dice, bueno, ahora no soy varón, soy mujer, pero esto yo lo tenía de antes de matar a la fulana, y entonces no me aplican, como el artículo habla de que un hombre que mata a una mujer o una mujer asesinada por un hombre, entonces no me aplica. Acá es, pero importantísimo y decisivo, la función de las distintas disciplinas para determinar el aspecto subjetivo de la culpabilidad. No me sirven las fórmulas jurídicas y decir, entonces, dice hombre el Código Penal, pero hombre biológico, hombre registral, o qué hombre, ¿a qué me está haciendo referencia la norma? Me la está dialogando con violencia de género, en contexto de violencia. Entonces, bueno, ¿quién me establece que hay una asimetría, ¿no? Que más allá de que esa transición sea sincera o no lo sea, que es indiferente, ¿quién establece que el agente, el imputado, actuó en base a prejuicios y estereotipos que incorporó en la cultura patriarcal cuando estaba en el anterior género? Bueno, pero ahí es decisivo y no está sujeto a opinión. O sea, si el dictamen de los especialistas dicen que en el contexto sociocultural, cómo se desarrollaba la relación y las entrevistas de otra disciplina y la opinión de otra llegan a la conclusión de que actuaba como varón con estereotipos de varón del patriarcado, y listo, encuadra dentro del tipo penal y que le caiga la pena de femicidio, ¿no? Que es el agravante de femicidio, y le caiga la pena perpetua. En cuanto al tema jurados, citabas el caso del camping en Miramar, y no es distinto al caso de Lucía Pérez por los 3 jueces, uno autor de doctrina, con títulos académicos y varios libros, y el resultado es el mismo. O sea, se apartan de la perspectiva de género. O sea, ya sean súper letrados o sean no letrados como los jurados del caso. O sea que el problema ahí, creo yo, no está en el procedimiento, no está en quién juzga, si dicta el veredicto un jurado de 12 o si dicta veredicto y sentencia un tribunal de 3. Creo que ahí está la falta de capacitación en perspectiva de género a los que están sentenciando. Entonces, así como se exige una ley Micaela, con las críticas que se le hacen a la puesta en práctica de esta ley en distintos poderes del Estado, a los jurados que cumplen una función pública debería también, antes de ejercer su función, tener su capacitación en perspectiva de género. Si la ley dice, Micaela dice para todos los del Estado, entonces no dice el que es permanente o es transitoriamente o casualmente. Vas a cumplir una función pública y tenés que estar capacitado, con mucha más razón en un caso donde se ventila si aconteció o no aconteció un contexto de violencia de género, de abuso sexual, como el caso del camping. Creo que por ahí quizá es el camino, no corriendo al pueblo, sino dándole al pueblo las herramientas para que puedan comprender, ellos también se deconstruyan con los estereotipos que traen de la sociedad, ¿no? La CEDAW, la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer, en el artículo 5 le impone a los estados la obligación de ir removiendo, ¿no?, estos estereotipos. Y bueno, hay que hacer el esfuerzo por seguir removiéndolos. Siguen están en la cabeza de los jurados, están en la cabeza de estos jueces. Obviamente que es enrostrable a los jueces profesionales, ¿no? A la persona que la pusieron de jurado en su vida sabe qué es perspectiva de género y la ponen a decidir, y bueno, no le podemos enrostrar ninguna responsabilidad. A los otros hay que destituirlos. Para eso está tramitando un jury, ¿no? Porque es gravísimo. Ellos sí tenían que conocer la CEDAW, Belém do Pará, y bueno, todo el plexo normativo convencional y legal e internacional de cómo tenían que abordar el análisis del caso.
Creo que pasa por ahí. Y no sé si se me perdió alguna de otra pregunta de las que hiciste, si las respondí. No, bueno, gracias, Mila. Perdón. Nada, para cerrar también, y te escuché que varias veces dijiste como que sentías la obligación de demostrar para cuidar el lugar, para cuidar, y bueno, no sé, viéndolo desde este lado, no tienen que demostrar nada, al contrario. Tienen que perdonar que hayamos tardado tanto en tener estas leyes, en poder incluir en el trabajo, porque somos todos iguales, y todos, y todas, y todes, tenemos que demostrar nuestra capacidad para trabajar en el Estado, pero no tienen una obligación especial de demostrar nada, al contrario. Sí, no, totalmente de acuerdo. El tema, bueno, cuando la derecha viene con un discurso del mérito que se entró a desarrollar en los 90, porque la exigencia para cumplir una función pública es la idoneidad, no el mérito. La Constitución habla de idoneidad, y no es lo mismo idoneidad que mérito. Idoneidad es si yo tengo el carnet para manejar el auto, para ser chofer, y el mérito es si soy campeona de Fórmula 1. Son cosas diferentes. No exige el Estado que sean campeones de Fórmula 1, exige la idoneidad. Entonces, bueno, al menos mostrar la idoneidad, que sí, que podemos hacer las cosas, que las podemos hacer bien o igual que el resto, mayoritariamente bien, con los errores humanos, que no, tampoco somos japonesas que nos vamos a tirar de la universidad porque tuvimos un décimo menos en el promedio anual, pero no es nuestra cultura específicamente, pero sí frente a tanto estigma, ¿no? De traba violenta, traba vaga, traba chorra, traba drogona, traba alcohólica, bueno, traba laburante, somos laburantes también, y si las chicas que han estado explotadas se han bancado cada cosa, ¿no? ¿Qué no pueden hacer en el mercado laboral? Yo no quería preguntar nada, pero quería hacer un comentario a raíz de lo que dijiste, de que cuando te incorporaron dentro del Poder Judicial buscaron por ahí el lugar donde pudiera ser menos discriminativo, o que te sientas vos mejor. Qué feo que tenga que ser así, y no cuando una persona, cuando yo entré a trabajar en el Poder Judicial, nadie dijo, bueno, vamos a ubicarla en tal lugar, que ahí la van a tratar de mejor. No, uno entra a trabajar y punto. Es la idoneidad, lo que vos decís, el conocimiento, y después lo que va generando con sus compañeros, con sus pares, sean que tu secretario, un juez, un empleado de mayor rango, uno igual que vos o uno más abajo. Lógicamente todos queremos sentirnos cómodos, y estar en un buen ambiente laboral, pero que esto de buscarte un lugar para que vos sientas bien o que nadie se sienta mal, por decirlo de alguna manera, no debería ser así. Esto tiene que superarse. En algún momento yo creo que va a pasar, que donde sea, entras al Poder Judicial, bueno, Morón, Lanús, Dolores, Mar del Plata, en cualquier lado, en cualquier juzgado, sea provincia, sea en el fuero federal o fuera del Poder Judicial también, en cualquier oficina pública, que no se busque el afectar menos a la persona, o que en tu caso, o a los que están dentro de ese lugar, que no se sientan mal, por decirlo de alguna manera, que todos nos podamos sentir cómodos en cualquier lugar. Eso, nada, un comentario solamente. No, buenísimo, sí, obviamente el derecho a un lugar digno de trato en el ámbito laboral es para todas las personas. Tenemos recientemente el convenio 190 de la OIT, ¿no? Para que no haya hostigamiento, maltrato en el trabajo. Pero confieso que yo lo pedí. Cuando me llaman de La Plata, te cuento el backstage de mi contratación. Me llaman de La Plata y me recibe la gente personal del Poder Judicial. Yo tenía el domicilio del registrado en Vicente López, y trabajaba en el INCA, en el Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales, donde estaba muy cómoda, cobraba bien y estaba muy cómoda porque ahí no trabajaba con conflictos humanos, trabajas con el arte, ¿no? Todos son artistas, creadores, y entonces, bueno, yo me sentía muy cómodo. Entonces dije, mire, a mi edad, más allá del salario, a mí valoro, a mí personalmente me produce valorar más el ambiente de trabajo
que el dinero que ingresa. Así que le voy a pedir que espero no se sientan discriminados los funcionarios y magistrados de San Isidro, pero dije, le voy a pedir que no me busquen un lugar en San Isidro. Yo tengo prejuicios, mucha gente tiene prejuicios con nosotros, yo tengo prejuicios que la justicia de San Isidro, salvo excepciones, está atravesada por algunas creencias confesionales o por el Opus Dei, y no quiero estar en un juzgado donde esté la cruz atrás del juez y me estén echando agua bendita todos los días para convertirme y curarme de mi enfermedad. Pierdo el tiempo, no me interesa. Le voy a pedir si me puede ubicar en un departamento judicial un poco más popular, San Martín, Morón, así industrial, de gente laburante, no tan paquete. Si bien todos los partidos tienen un poco y un poco de cada cosa, pero bueno, en algunos predomina más cierto estilo que otro, y yo les pedí que sea en San Martín u otro partido más popular, y que fuera en un juzgado donde no hubiera prejuicio, porque no tenía ganas de dejar un lugar donde estaba cómoda para tener que hacer una cruzada con fanáticos religiosos y toda esta barbarie que está creciendo en Europa y en los Estados Unidos. Bueno, por suerte me lo buscaron, hicieron los deberes y no sé si ahí lo habrán aplicado también al resto de hermanas trans que se fueron incorporando. Pero sí, es cierto, todos tenemos derecho hay lugares que son de horror. No sé si conocen La Colectiva, que es una organización de trabajadoras y funcionarias y magistradas judiciales que sin distinción de jerarquía integran un colectivo feminista y han hecho una investigación y hay un informe que se lo puede buscar, googlear en internet, donde es de terror la situación de las mujeres en el ámbito del Poder Judicial, en cuanto a acoso sexual, hostigamiento, discriminación, falta de abordaje institucional adecuado y oportuno, castigo a la víctima y silenciamiento, personas que no se animan a denunciar para que no las desplacen, y etcétera. Es complejo el tema. Así que bueno, yo no conocía ese informe, lo conocí este año, no conocía este informe cuando me ofrecieron el empleo, pero sí, bueno, trabajé ante distintos juzgados de distintas jurisdicciones y hay algunos que los ves del otro lado del mostrador y ya te das cuenta que no son el mejor lugar para ir a trabajar. Y yo a esta altura no quería entrar en esa batalla y de ir contra los molinos de viento, pero sí tenés razón, en realidad todos los lugares tendrían que estar habilitados para recibir en buen clima laboral, sea por diversidad, sea por género, por edad o por lo que sea, ¿no? Sin ningún tipo de discriminación. Exacto, porque después nos exigen capacitaciones en violencia de género, en género o en todo lo que fuere, pero después el seguimiento de si se cumple en ese lugar, ¿dónde está? ¿O de qué sirve hacer el curso, completar un multiple choice, leí el material, listo, ya está, lo tengo aprobado, si después en la práctica, nada, quedó en el mes pasado que lo hice y no importa. Bueno, pero creo que tengo esperanza que en algún momento va a suceder que sea todo natural. Lo vamos a hacer suceder entre todas. Perdón, yo quería, nada, en relación a este tema que estaban charlando, consultarte, Cristina, qué opinión tenés respecto de los protocolos para abordaje de situaciones de violencia de género en el ámbito del Poder Judicial o de los ministerios públicos. Desde CITRAJU recientemente se aprobó el protocolo en el ámbito del Consejo de la Magistratura de Nación, que también es una deuda importante porque nos parece fantástico la incorporación del colectivo dentro de los trabajadores y trabajadoras judiciales, pero después pasa esto, si tenés situaciones de violencia o de discriminación dentro de las oficinas, cómo se propone la institución abordar esa problemática y qué tipo de soluciones. Que justamente lo que vos decías recién, esto de no afectar a la víctima para favorecer a las altas esferas que se sienten incómodas con la presencia de determinadas identidades. No sé qué pensás, qué opinás, si
si pudiste ver alguno de estos protocolos que se han ido implementando Sí, en el ámbito de la provincia o de nación, donde sí, conozcas. de Nación no he visto los protocolos, son siempre herramientas que mejoran, que ayudan, después si se aplica o no se aplica, y ante una eventual omisión, es un buen argumento también, el que no haya un argumento de defensa para la víctima, el que no se haya aplicado el protocolo. Por otra parte, agregar también que ahora el 23 de mayo pasado, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires también aprobó un protocolo que no es definitivo, está abierto a mesas de conversación para mejorarlo en materia de la aplicación de la perspectiva de género en todo tipo de proceso, penal, laboral, civil, el que sea, que me parece también que es una herramienta muy interesante. Son herramientas que no es que las encendés y se prende la luz, ¿no? Y de golpe desapareció el patriarcado y no hay ningún fanático de ultraderecha sentado en un juzgado, ¿no? Desapareció el juez Anzorregui, que era el que escribió la sentencia, que la perspectiva de género era una ideología tributaria del marxismo, que había fracasado y que a él no lo iban a obligar, y poco más faltaba que firme Agustín Laje, ¿no? Esa sentencia. No cambian, claro, lamentablemente pero el protocolo va limitando, ¿no? Va limitando al agresor, lo va acorralando. Sí tienen el poder y no es menor el poder que tienen, pero bueno, el contrapoder también se va construyendo y lograr que un superior tribunal provincial o nacional o de la ciudad autónoma vaya aprobando este tipo de protocolos son, entiendo que pasos importantísimos, más allá de cómo se implementa y después está nuestra tarea, es como con toda norma, con toda regla, ¿no? Von Jering, creo que era el que decía que el derecho no era la ley y las normas, sino que el derecho es la lucha por el derecho, ¿no? Hacer viva la ley, hacer vivo las finalidades de las leyes para lograrlo. Y bueno, ese es toda la vida el derecho, luchar permanentemente, ¿no? Para lograr efectivizarlo. Y bueno, aquí estamos las feministas para eso, ¿no? Para no quedarnos quietas, aunque quizás nos haya enfriado un poco la pandemia o la ley de IBE, nos queda mucho, lamentablemente nos queda mucho para seguir caminando y no descansar. Bueno, tal cual. Y sí, nos queda mucho, pero bueno, a no bajar los brazos y a seguir reivindicando nuestros derechos, los derechos de todos. Así que bueno, con esto no te queremos quitar más tiempo, te agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo este rato para conversar con nosotros. La universidad tiene las puertas abiertas para vos y para todas, y bueno, que tengamos nuevos encuentros y podamos contar todos los derechos que volvimos a conquistar.